tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. El día de hoy tenemos un invitado especial para platicar, dar una mirada general, breve, concisa, de un proyecto de investigación realizado que ha sido muy exitoso y ha cobrado una relevancia extraordinaria en últimas fechas por su presentación de su libro. Estamos hablando de la publicación La montura vaquera y la cuera, la cual es un ajuar del vaquero subcaliforniano, un registro de una tradición viva. Bienvenido, maestro, ¿qué tal? Gracias, Elisa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que lo vean, ¿verdad? Sí, gracias. Bien, es importante resaltar este trabajo de investigación del maestro, que en un corto tiempo ahorita nos va a explicar el proyecto en sí, cuánto duró, pero el impacto que ha causado y la relevancia que ha tenido esta publicación es impecable. Su fotografía, sus contenidos, la investigación, el marco histórico y sobre todo el sustentar algunas hipótesis interesantes que el maestro nos va a explicar respecto a la vestimenta, si era militar, si era un vaquero. Pero bueno, ya tenemos con nosotros al maestro Fermín Reigadas. Platíquenos, maestro, ¿cómo nace este proyecto tan hermoso? Bien, Elizabeth, yo empecé a trabajar en 1977 en el CIBNOR con Guillermo Velázquez, colega arqueólogo. Fundamos la biología terrestre y las exploraciones en la Sierra de la Laguna. Para no hacer largo, subíamos por el Cañón de la Zorra, por allá de Santiago, por la Zorra, y establecimos un campamento que se llama Palo Extraño. Y ese ir, subir, explorar, muestrar las plantas, el uso de las plantas, vestigios arqueológicos, me puso en contacto con los rancheros, ¿sí? Entonces, la forma en que ellos leían el sendero, como no había vereda cuando nosotros subimos, no existían las veredas para la sierra. Es más, llegué al Valle de la Laguna y había nomás piñones, o sea, no había nadie. Okay. Había estado Ortega en la Revolución, ahí sin duda, pero no había turismo, ni siquiera la gente de La Paz subía en esa época. Entonces, yo recuerdo, hacíamos varios días y estuvimos muestreando la sierra durante 4 años, de palmo a palmo, y cómo me sorprendía a mí que dejábamos las mulas y el ranchero, al levantarse, sabía ir perfectamente bien por dónde la mula estaba comiendo, ¿sí? Entonces, en la noche, la campana le quitaba lo que trajera para que no hiciera ruido, maneaba la mula, y él en la noche iba, ya sea Carlos Cota o Frankie Cota o Don Amado, toda la gente allá del Cañón de la Zorra, y se levantaban y ya sabían por dónde ir, y yo iba con ellos y decía, bueno, ¿y cómo te diste cuenta que se fue por aquí? Y me empecé a percatar esa sabiduría del vaquero, de saber qué plantas come, la mula, cómo seguir un rastro. Y me empecé a meter al mundo del ranchero a la vez que estaba haciendo arqueología y etnobotánica. Y de ahí, eso fue una parte. Y otra, en esos años, 1977, así literalmente, en una fiesta de La Paz, el 3 de mayo, en el Malecón, eran diferentes ahora, ¿sí? No se encargaban, y lo voy a decir como costumbro, no se encargaban las cervecerías de organizar las fiestas populares, ¿sí? Si no eran populares y el gobierno los ayudaba de alguna forma. Y había unos puestos sobre talabarteros, y ahí fue donde fue mi primer encuentro con una cuera, ¿sí? Okay. De gamuza. Me volví loco, dije, ¿cuánto vale? Yo había ahorrado, yo trabajaba en Teotihuacán antes de venir a vivir acá, y compré mi cuera. Y la empecé a usar, y empecé a darme cuenta que era una herramienta increíblemente buena para meterse al monte.
Entonces nace de ahí, ¿sí? Ok. Y mi gusto también por todo el oficio de los vaqueros también, de la montura y los cojinillos, y empecé a darme cuenta que esa montura, yo había aprendido a montar en la Ciudad de México con gentes a caballo, pero digamos de montura charra, pero en el monte, tal, ahí. Y en Jalisco, mi abuela viene de esa zona de Jalisco, Guanajuato, y me di cuenta que era muy diferente a la silla charra y que había una tradición muy particular. Entonces eso, digamos, fue el inicio Muy bien. de un gusto y un interés. Excelente. ¿Cuántos capítulos comprende la publicación? Mira, son 7 capítulos, ¿sí? Te los voy a leer literalmente. Una parte, como académico, hay una introducción, una presentación por el doctor José María Muria, que lo conocí aquí en las jornadas de historia que hubo en los primeros 80s, ahí en esos años. Y Muria, un académico muy importante que dirigió el Colegio de Jalisco, donde está la Biblioteca Mates, que Mates se regaló 40,000 volúmenes. Okay. Y bueno, el caso es que es una biblioteca que voy a consultar porque tiene una gran información sobre Baja California. Y bien, él hizo la introducción, sí. Y después viene como esto entró en un proceso académico en la UAPS, tienes que venir una serie de requisitos porque pasó por un jurado, ¿sí? Y de hecho el jurado me hizo unas aclaraciones y me ayudó a mejorar o a definir ciertas cosas. Entonces viene a los agradecimientos, o sea, ahorita voy a hablar de eso, una metodología que era parte de como académico, que tengo que decir que viene esto de la arqueología histórica, la etnohistoria y tal, y después ya viene, digamos, ya el tema, ¿sí? Dentro de la metodología, ya hablamos si quieres después de eso, viene después un entorno geográfico. Me caracterizo por haber andado por todos lados en el monte, ¿no? Conocido a California Sur en bicicleta y después la he recorrido a pie y al lomo de mula, en particular las sierras del norte, a pie el sur. Y bueno, entonces mi esposa es geógrafa, Sandra Robles Gil, que también fue muy importante en la revisión de todo el texto. Sí, ella hizo todas las correcciones y es una gente que lee muchísimo y tiene mucha experiencia en el tema de redacción. Y bueno, como geógrafa también siempre estamos platicando y hace estudios del clima de todo el estado. Y entonces, para nosotros, la geografía del estado es como de todos los días. Yo estudié después una maestría en Ciencias de la Tierra, soy arqueólogo, y eso me ayudó a comprender un poco mejor nuestra geografía y doy un resumen de los lugares donde está la gente que usa estas monturas de esta cuerda, ¿sí? Después viene el marco histórico, refiriéndome un poco de dónde viene el ranchero, ¿sí? Y después un tema así que dije, bueno, si vamos a hablar de jinetes, ¿de dónde nacen los jinetes? El origen. El origen, porque no nació hace 2 días, ¿sí? Toda la historia de la humanidad, pues, y bueno, pues entonces me meto al mundo de donde vienen los jinetes y la herencia española y la herencia árabe y todo esto, y cómo llega a México y cómo llega a la Baja California, todo esto con los misioneros y demás, ¿sí? Después ya viene el tema sobre el curtido, tomando en cuenta que ya se curtía pieles por los indígenas de Baja California Sur, los pericués envolvían a sus muertos en palma o en gamuza, ¿sí? Y utilizaban el cuero de una forma muy importante, el uso del propio Miguel del Barco, el historiador, nos dice el uso de varias de las cortezas, como el cascalote de palo blanco, para curtir. Entonces, ahí tomo la historia del curtido en Baja California Sur, en México y en España y tal, y cómo llega aquí. Y después la talabartería, ¿sí? La talabartería también como detalles de la talabartería, de dónde viene en este oficio del trabajar la piel y darle forma, estructura, y la importancia que tuvo en nuestro estado al no haber telas, ¿sí? No haber algodón, no haber enequé, no haber tal,
todo se hacía en cuero en la época histórica, digamos. Y también la presencia de la compañía Suela Biosca. Eso ya viene después, pero también lo tomo como un ejemplo. Claro. Porque fue una productora importantísima de suela que se exportaba mundialmente. Y el uso del cascalote del palo blanco, claro, que viene por esto. Entonces, lo tomo esta parte. Y bueno, después viene ya en sí, ¿qué es la montura vaquera sudcaliforniana? ¿Sí? Que aquí empiezo a darle una hipótesis que escuché cuando ya me empecé a hacer, a profundizar. No más quiero terminar esto porque si no me voy a penetrar mucho en esto. Pero bueno, había una hipótesis que decía, la montura mexicana es hija de la española, nieta del árabe. Entonces dije, bueno, pues la de Baja California Sur tiene que ver con la mexicana, la española, la árabe. Entonces empecé a investigar y conté con una cosa muy importante. Ahorita el banco de imágenes. Entonces, por un lado, los textos sobre las monturas y cómo se montaba en el pasado, pero esas gentes que escribieron, por ejemplo, la historia de la charrería en México, de varios de los famosos historiadores de la charrería, hablan de monturas que nunca vieron. Y yo sí las pude ver. Claro. ¿Por qué? Porque ahorita yo me meto al banco de información del Smithsoniano y ahí vengo, hice todo y viajar también, a ir a buscar en Toledo, en estos lugares, y imágenes de la montura, de tal. A mí me ayudó muchísimo ahora todo lo que es la búsqueda por internet de imágenes. Claro. Entonces eso fue también un proceso, y ir a los lugares también. Maestro, esta clasificación que tú realizas en el libro respecto, que es muy interesante, el origen de los colores, de los curtidos, de las pieles, que se usan plantas locales. Platícanos un poquito las tonalidades. Bueno, mira, esta parte viene en mi estudio. Yo hice varios años arqueología. ¿Sí? Primero exploración de superficie, de pedí permisos, con el tal, y bueno. Pero es un trámite mucho trámite, y se tardan mucho, y entonces me cansé un poco de ese tema. Y como yo cuando estudié antropología éramos antropólogos con especialidad, y mi especialidad fue arqueología, pero somos antropólogos, ¿sí? Y dije, pues en realidad me quiero ya enfocar más bien al ranchero, porque descubrí que era una comunidad diferente a todo el país, ¿sí? Por su historia misma. Entonces, en mi estudio del rancho sudcaliforniano, así en general, quise buscar un elemento muy emblemático, que no se confunda, que yo piense que todos los rancheros son vaqueros, ni de chiste, ¿sí? Mi estudio es el rancho, pero hay algo muy emblemático en el rancho que no tiene nadie en el mundo, que es el ajuar del vaquero. Por eso me enfoqué a ese tema, ¿sí? Pero en el proceso de aprendizaje del uso de plantas y demás, descubrí que mucha gente experimentaba. Por ejemplo, Paco Reynoso, un biólogo muy destacado, fue compañero mío de la UAP de muchos años, me decía, es que mi tía experimentaba siempre y tenía un catálogo de, bueno, lamentablemente se perdió esa información, pero mucha gente hacía experimentos de colores y demás. Entonces, yo, como hago etnobotánica, para qué se usan las plantas y demás, uno de esos temas fue del cuero. Ok. Pero hay que decirlo, la planta estrella para el cuero es el cuero de vaca, de vacuno y de cabra, el caprino, es el cascalote del palo blanco, ¿sí? Que es la corteza, ¿sí? Y para la gamuza se usa la raíz del mezquitillo, que es una hierba, es una herbácea, ¿sí? Que da una tinta hermosa, muy color así encarnado, ¿sí? Entonces, esas dos son las estrellas, aunque se usa el mauto, se usa el copalquín y otras, bien. Y algunos, no hay, digamos, una escuela, que es una de las cosas más bonitas de la tradición regional de este estudio, es que la gente ha pasado la información de generación en generación, que mi tía, mi abuela, mi hermano, el señor donde trabajé. Y es increíble cómo durante 300 años la experimentación
y el reproducir desde el uso del cuero, que lo aprendieron de los indios. O sea, si alguien piensa que se perdió todo, no es así. Que lo trajeron la influencia española. Eso, y quedó muy claro del barco, dice, aquí los indios trabajan hermosamente las pieles y ellos adoptaron el uso, entonces la gente que venía como vaqueros aprendieron a usar los indios ese tipo de cosas. Y bien, pues hay varias cosas en ese lado. Entonces, al final viene el tema de la cuera. O sea, primero la montura, su origen, y bueno, eso quisiera ya después ahondar un poco más, y el otro elemento es la cuera, ¿sí? Esta gamuza, tal. Y esos dos elementos encontré que se usaban en el interior, en el país, pero que dejaron de ser usados. Ya no se usan actualmente. Así como nosotros todavía, que haya vaqueros que se pongan una cuera y tal, no. En Guerrero hay una fiesta que hacen en un poblado en donde una persona se pone una cuera, tal, y encontré imágenes de la independencia de México, que aquí la van a encontrar, donde en la toma de Acapulco los soldados del pueblo, que se unieron a los soldados en contra digamos, de los realistas, venían vestidos de cuera, que es la forma en que todo el país, la zona agreste, árida, desde Guerrero, Michoacán, Jalisco, Tierra Caliente y demás, la forma de meterse al monte de los vaqueros era usando la cuera, ¿sí? Y después, hacia el norte, ya no tanto porque dejó de haber ese chaparral tan denso de espinas y demás, ¿sí? Entonces ahí cambió la cosa. Y otra cosa es que la montura charra es descendiente de esta montura vaquera. Ok. Pero se volvió ya transformada, ¿no? Para la fiesta charra, en donde al entrar, no es lo mismo la montura vaquera, donde todo el ajuar, que son las diferentes capas que lleva, la mochilla, los cojinillos, todo esto es para meterse al monte varios días. Claro. Y la cuera misma, no para salir el día a dar la vuelta, no, sino es para meterse al monte y demás. Y eso lo sabe uno en el momento en que sube a la Sierra de San Francisco o al Frutillar o al Palmarito, que va la mulita caminando por esos caminitos tan delgaditos y ves cómo se te van enterrando los alguates en las piernas. Sí, para eso están las polainas. Y aquí no sale nadie al monte sin polainas. No, o sea, cuando termina uno el camino, le duelen a uno más el cuerpo que haber ido caminando sí. A pie, ¿no? Sí, entonces fue una adaptación también muy importante. Mientras que piensa que cuando hay un lienzo charro, pues no hay espinas, no hay varas. No, pues entonces le quitan todas las capas. Inclusive, si te acuerdas, cuando montando ahí en San Francisco, el estribo lleva una tapa. Ajá. Para que no te vayas a clavar un palo y una espina. O una clavellina, pues ahí te vas al hospital. ¿Sí? Entonces, en la montura charra se le quitó todo eso, queda al desnudo. Ajá. Y después la cabeza de la silla sirve para lazar con lazo de cuero, el lazo de 8 días. Mientras que cuando ya en México se inventó el otro lazo, que es el de pita, el de agave, y es una riata muy resistente, pero a la hora que amarras en un lienzo charro, que atan a la cabeza esa riata y da el chicotazo, el animal se rompen del calor que genera el latigazo, y entonces empezaron a hacer la cabeza de la montura mucho más ancha, de un cuello más ancho, le dicen plato, y hay el plato Saldívar y el plato tal, de los grandes jinetes, y eso es, y se ven muchos de ellos, de los charros, cómo está quemado. Entonces, sufrió muchos cambios, sí. Pero hay una cuestión, ellos, los hacendados, fue un deporte de hacendados, empezaron a producir masivamente esas monturas charras en sus industrias. Claro. Toda la gente le empezó a comprar. Antes, el vaquero se hacía todo. Sí. Entonces, artesanal, aquí, pues, ¿no? Aquí sí. sigue esa tradición. Entonces, la industria de la talabartería sigue viviendo, sigue presente. Sigue presente en una forma familiar, por aquí, fulano. Artesanal, pues. Artesanal. A pedido, a función de pedido. Y de necesidades. Okay. Por ejemplo, mi sombrero de gamuza, don Luz Manrique de San Dionisio,
Le dije, don Luz, me falta mi sombrero. Me dijo, fíjate que nunca he hecho uno, pero yo vi a mi papá hacer uno. Y me hizo un sombrero, me quedé maravillado. El recuerdo. Entonces, mucha gente en la tercera edad empieza a hacer actividades de talabartería, de lo que vio de niño. Bueno, digamos, ahorita yo acabo de barnizar una mesa que hice en un predio que tengo en el campo ahí. Y yo vi hacer a mi tío hacerla. Y un día dije, ay, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y la reproduje. Entonces son cosas de esas que quedan en la memoria de cuando tú ayudaste a tu tío, a todo. Y así es como ha pasado. ¿Qué es lo que más me gusta de esta parte etnográfica? De cómo es increíble que las cosas no escritas se quedan así en la memoria colectiva. Te voy a decir un detalle interesante. Trabajando en la universidad como profesor, de repente llegan de un festival vaquero de Estados Unidos que llevaba 30 años haciéndose y me vinieron a buscar para que yo hiciera una exposición de los vaqueros de Baja California Sur. Le dije, mira, no lo voy a hacer de vaquero, lo voy a hacer del rancho, inclusive te voy a hacer un rancho. Pero ahí le voy a dar un enfoque a lo que es el vaquero, pero es sobre el rancho, porque es un todo. El vaquero es vaquero un rato, pero al rato es agricultor y al rato es el productor de queso, entonces no es un vaquero de todos los días, uno que otro nomás, pero sí son multifuncionales. Sí, claro. Y para eso invité a Darío Higuera y a otros, a Juan Gabriel Arce, grandes talabarteros, y cuando Darío llegó con sus riatas, que él había hecho del cuero, y fuimos a visitar, nos invitaron al rancho más grande de Nevada, donde el que los dirigía era un indio Shoshone, a los vaqueros americanos, ¿sí? Por decirte, los rubios ellos, y el líder era un indio Shoshone, y a la hora de ver las reatas, el indio Shoshone le dijo a Darío, esas son las reatas que nos enseñó tu gente, a Darío. Él dijo, es que la gente como tú fueron las que nos enseñaron a montar. O sea, imagínate cuando vio la montura en la exposición, lo invitamos a la exposición, digo, es que esta gente fue la que nos vino a enseñar. O sea, recordando que la Alta California, Nevada era la Alta California, fue llevada la gente de aquí, los vaqueros de aquí. Se llevaron lo mejor. Con ganado. Suntuarios, utensilios y todo. Pero el conocimiento, y esa gente fue la que difundió. Claro. Es muy diferente al cowboy. Ellos no se llaman cowboys, ellos se llaman bucaroos, que viene de vaquero. Es una tradición muy diferente a la del cowboy de las películas, que esa viene por los expulsados de la guerra en Estados Unidos. Hay una influencia muy precisa sobre este proceso de Fray Junípero Serra, que inició desde Loreto toda esa caminata hasta San Francisco. Sí, pero lo importante no fue Junípero Serra, sino la gente que llevaba. Claro, los soldados, pues. Los que después se convirtieron en rancheros. Es que siempre fueron, esa es otra cosa que muestro aquí. Uh-huh. Los soldados de la California, dice Beger, que hay que leer bien a Beger, dice, no sabían nada militar, no sabían de órdenes militares, eran campesinos que habían sido habilitados para usar las armas. Hay que entender esa palabra de soldado, ¿sí? No, eran milicianos. Claro. Entonces, eran gente de decir, mira, aquí la clave es esto. Yo al trabajar en un lugar aislado en la Sierra de la Laguna, 8 años, un mes cada vez que subíamos, y subí muchas veces, ¿sí? Saber lo que era contratar a alguien. Don Chale era un excelente guía, pero el día que ya estábamos establecidos, ya no servía. Solo era el que bajaba por alimentos y regresaba, porque lo suyo era leer el monte, tal y demás. Entonces contratamos a su sobrino, que él sí sabía varias cosas. Entonces el cocinero, que era don Amado, era cocinero, pero era también, sabía de tal cosa y demás, gente de varios oficios, porque lo que necesitas cuando estás aislado es gente que sea de multioficios. Claro. Para poder establecerte. Entonces, la clave, y lo menciona aquí, es que la gente que vino con los misioneros fueron milicianos, gentes del pueblo. Muy multifuncional.
multifuncional que demostraban éticamente lo que el misionero quería escoger. Claro. Gente con principios. Y que fuera no gente que viniera a destruir y a enriquecerse a lo loco, sino gente con principios. Entonces escogieron gente con principios, con ciertos valores importantes, ¿sí? Para respetar en la misión, era la misión como fruto más importante. La joya de los misioneros de toda América fue esta, porque fue el único lugar, al menos de la Nueva España, donde ellos decidieron todo. Entonces tenían que traer gente. En otros lugares estaban los militares y los militares hacían lo que los militares saben hacer y los misioneros no podían decir nada. Aquí no. Sí, el mando lo tenían los misioneros. Entonces no vas a escoger gente que al rato se te subleve, ¿no? o que ande haciendo desmanes por todos lados. Claro. Entonces, pero también si son gente que son estrategas para los militares, pues hubo pocas batallas en realidad con los indios. Estuvo la sublevación que nace con los yenecas y demás, difunde, pero eso fue un periodo, así es preciso. Pero en sí no estaban todo el día guerreando contra los indios, no. ¿Qué zonas son ahorita interesantes que producen, maestro? Es una muy buena pregunta. Porque la montura. Es el norte de Comondú, de la Sierra de la Giganta y la Sierra de Guadalupe. Esa, digamos, la parte más aislada es donde se sigue. ¿Sí? Y la zona de San Antonio, acá en el sur. Entre San Antonio, el Valle Perdido, hacia Todos Santos, todavía, de hecho, La Pasta, estos dos vaqueros, son de ahí. ¿Sí? Son de la zona de San Antonio, de la selva baja caducifolia, es aquí cercano, ¿sale? Bien. Y hay diferencias entre el norte y el sur. Con Jacqueline Verdugo ella organizó ya hace 10 años aproximadamente, se intervino. ¿San Isidro? En San Miguel de Comondú. San Miguel. Se organiza el festival del vaquero, la cuera y la montura. Y bajan, y esa es la región de donde vienen. Los de San Antonio han querido ir, pero hay un problema de pasar los animales por el fitosanitario y eso tenemos que resolverlo porque ellos también quieren ir a concursar. Y bajan de toda, básicamente los concursantes vienen de toda la Sierra de la Giganta, desde las cumbres de Loret, de San Javier, de esa zona de por allá, hasta el norte, hasta el Dátil en el norte, la parte de la Sierra de Guadalupe hacia San Ignacio. Pero lamentablemente la montura ya en la Sierra de San Francisco ya se perdió, porque empezó a tener la influencia norteña y usan la montura norteña con las armas, pero ya se perdió. Entonces, en el sur, como hay mucho transporte por brechas, ya no es tan común ver vaqueros que tienen que arrear por tanto tiempo, porque es una herramienta de meterse a un monte donde no hay caminos. Claro. ¿Sí? Entonces, en el sur, como hay mucho más camino, se usa ya mucho menos. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, digamos que en las zonas más aisladas. El otro día en San Antonio, en el Festival del Queso y el chorizo buenísimo que está en ese festival, un señor me dijo, pero lo que pasa es que yo no los he visto. Le dijo, pues es que yo no ando por donde usted anda. O sea, ¿usted ha andado en los filos de la Sierra de Guadalupe? No, pues fíjese que ahí hay vaqueros. ¿Y usted ha andado por este lugar? No. Bueno, pues entonces andan donde no andan los cuatro. Yo no uso doble tracción. Yo uso estas dos piernitas. Claro, y subirme arriba de una mula. ¿Sí? Entonces, no andan donde anda el carro. Claro. Son gente que se mete al monte, a agreste, donde no hay básicamente. Maestro, y finalmente, maestro, platíquenos un poquito sobre la cuera y sus complementos rápidamente. Sí, mira, la cuera es una herramienta que aquí hay una foto increíble, también de archivo, donde se ve los cuerudos de Todos Santos. Esto lo tenía el profesor Néstor Agúndez. Mira qué bien. Ahí en el Centro Cultural Siglo XXI. Los cuerudos de Todos Santos se llamaba. Los cuerudos, sí. Y viene claramente que son
Eso marca la revolución de Baja California Sur como otro antecedente completamente diferente al interior. Aquí no fueron zapatistas, aquí no se levantaron por tierra y libertad, aquí se levantaron porque les quitaron las tierras. Entonces, cuando hay una parte histórica muy importante, cuando Gálvez le entrega las tierras de las misiones a los trabajadores de la misión, nos marcó muy claramente, en el interior del país se dio encomiendas, extensiones inmensas a hijos de duques, marqueses y demás, el encomendero. Aquí nunca llegaron, ¿sí? Entonces empezó nuestra historia con pequeños propietarios, y bueno, el caso es que esos pequeños propietarios fueron los vaqueros, con sus predios y demás, y cuando se las quitan para dárselas, como en Santa Rosalía, yo llego al Dátil, allá por la laguna de San Ignacio, y veo unas obras inmensas, y me dicen, es que nos quitaron la tierra y se las dieron al Boleo. ¿Cómo? Sí. Y el Boleo nos contrató como peones, y después, así como llegaron, se fueron. El gobierno nos había vendido con todo y tierra. Qué bárbaro. Y entonces, esa cosa, por eso es que se levantaron en el Boleo y se levantaron acá, porque habían sido despojados por tal. El caso es que la cuera tiene una serie de partes donde... Es su abrigo de gamuza. Sí, sirve para protegerte. De las ramas, espinas. Yo hago siempre cuestiones experimentales. Yo la uso para saber para qué sirve. Claro. Y una cuestión es, en el calorón sudas y empieza a transpirar y te refresca. Es una cosa increíble. Yo me casé en agosto en San Pedro, en el rancho por donde estoy ahorita, y toda la gente estaba muriendo de un calorón y yo fresco. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Usaste tu cuera? Ellos estaban a 42 grados, pero yo traía mi cuera, porque yo me casé vestido de cuera. Ah, ok. O sea, hace 38 años, o sea, es mi amor a la cuera. O sea, y 46 años, perdón, no 38, 46 años. El caso es que cuando estudio la cuera veo que hay partes, por ejemplo, la cuera cuando se dobla, es de gamuza, se llama alfalfalar. Está como falda. ¿Sí? Ajá. Esto es gente de ahora. Este es de la zona de San Antonio, él es del Jarillal, y este señor es de un rancho de San Miguel de Comondú para adentro. Se llama el alfalfalar, y viene del árabe falda. Entonces empecé a buscar en la iconografía de dónde venía lo más parecido a una cuera, y lo encontré en una pintura en el Museo de Arqueología de Madrid, donde viene, en una cacería de venados, vienen vestidos de cuera, ¿sí? Los que están cazando los venados. Con falda. Igualita. Okay. Muy bien. Entonces, aquí pongo las partes de la cuera y la importancia de la cuera con sus mangas. Y eso me dio la clave para una hipótesis también importante, que era que la gente comúnmente decía, la cuera viene de los soldados de cuera. Sí se les llamaba soldados de cuera. Pero aquí muestro cómo, al final, de la iconografía y elementos museográficos que encontré, hay una tradición de a caballo que viene del mundo árabe en España, ¿sí? Y este es por el Tirsch, que estuvo aquí en Santiago. Sí. Todo esto hablando de un vaquero. Mientras que el propio Tirsch dibuja un soldado con cuera. El problema es que la cuera de los vaqueros se iba adaptando al terreno. Mientras que los soldados llegaba la orden desde España. Y entonces, en España, pues ¿para qué quieres mangas? Digo, hombre, sin mangas. Claro. Y pues ellos querían ponerse mangas, pero no podían porque había, especialmente los borbones, decían cómo tenía que ser la vestimenta de cada tipo de soldado, ¿me entienden? Mientras que el vaquero siempre adaptó al terreno, y por eso es que se sigue usando. Excelente, muy bien. Entonces por ahí va esta cosa. Claro que sí. Maestro, pues finalmente le agradecemos mucho su participación. Quisiéramos seguir
charlando, es muy vasta su publicación. ¿Algún comentario de agradecimiento que usted desea hacer para alguien? Sí, mira, básicamente aquí en los agradecimientos, te lo agradezco mucho, viene edición y corrección de estilo Sandra Robles Gil, maestra, que es mi esposa, sí, quien le agradezco enormemente por la paciencia y demás. Asesoría etnográfica es una parte importante, Darío Higuera. Don ¿sí? Darío. Él es mi maestro y aparte Juan Gabriel Arce y varios de los vaqueros que al final van a encontrar un glosario de palabras, porque todo está escrito como se dice en el rancho, ¿sí? Claro. Como antropólogo. Pero es que en otro lugar, por ejemplo, Malpais, en el interior se le dice Malpaís, bueno, pero aquí le dicen Malpais, y así está escrito, Malpais, ¿sí? Porque precisamente es retratar cómo es, digamos, en el 2020, cómo estaba Subcalifornia en el mundo de los vaqueros, ¿sí? Y su lenguaje, porque cada esto habla de una historia. Entonces, otro también muy importante es Luis Fara, un chico que se dedica a la fotografía y a la edición, y su equipo fueron así como súper importante para todo el diseño editorial. Claro. Que es magnífico. Y también trabajamos de hoja en hoja y a la hora de la impresión, este color no está bien. Y a él lo metí en 1000 problemas porque muchas fotos, por ejemplo, de fotos antiguas, por ejemplo, una de Afganistán o de cosas de ese estilo, de lugares muy remotos, de fotos de 1890, en una pésima resolución, tenía que hacer magia para poderla poner en esta impresión y que diera la calidad. Claro. Entonces ahí fue como todo un reto, porque el manejar fotos antiguas sí. Fue que un son tema, impresas ¿no? con un papel diferente, sí. El pixel se nota mucho. Sí. Y Javier Rodríguez Descalzo, que es el fotógrafo profesional que contraté para, por ejemplo, el registro de todo el proceso de cómo se hace una montura, que se fue un mes con Darío Higuera, allá al Jarillal, allá lejano, ajá, donde no llegan los carros y demás. Y ahí Javier muy detalladamente. Entonces, esa parte de Javier fue muy importante. Claro. Y le agradezco porque son fotos de gran calidad y muchas otras fotos, bueno, y mías, ¿no? Entonces, agradezco también a la comunidad de los ranchos que me ayudó, pues muchas veces con las pláticas y con ayudarme demás, y pues muchos de ellos amigos, ¿sí? Y aquí hay una foto que también me parece muy importante de Darío, que está en el Jarillal y se ve la antena parabólica, ¿no? Para decir, no es una foto de 1800. La modernidad. Sino ya la modernidad está en el rancho, pero sigue estando vigente. Usando, claro. Es vigente. Muy bien. Y esto se trata de la clave de decir registro de una tradición viva. Claro. Y el que quiera conocer, pues que se meta al monte. Por sí. ¿Verdad? Muy bien. Que ahí hay mucho por conocer. Claro. Agradecida, maestro, de su presencia, de su aportación, del conocimiento que nos brinda brevemente en esta mirada a su nueva publicación, que está disponible para todos los sudcalifornianos en la Casa del Libro Sudcaliforniano, aquí ubicado en Altamirano y 5 de Mayo. Muchas gracias y agradecida. Gracias a ti, Elisa, gracias a todos por su atención.